Saludos y bienvenidos al canal. Hoy aprenderemos qué hace que la moneda de 1983 Washington Quarter sea tan único y valioso. Pues le diré que alguna de estas monedas de 1983 vale más que su valor nominal, o sea, 25 centavos, incluso si están gastadas. Y tal vez usted diga, ¿por qué esta moneda se considera tan único y valioso? Pues a principios de la década de 1980, la economía de Estados Unidos estaba en una recesión masiva. Mientras tanto, el presidente Ronald Reagan prometió recortar los presupuestos federales para ayudar a reducir el crecimiento déficit nacional. Y uno de los programas cortados durante ese tiempo fue la producción del conjunto de monedas de la Casa de la Moneda. Y si nota, no hubo conjuntos oficiales sin circular en 1982 o 1983. Y la verdad que era un mal momento para que la gente gastara dinero en artículos excesivos como monedas coleccionables. Y este fue particularmente el caso de la moneda de mayor denominación como las monedas de 25 centavos. Aunque usted haya visto conjunto de monedas sin circular de 1982 y 1983, fueron fabricados por algunas empresas privadas. Por lo tanto, no se consideran productos oficiales de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Estos detalles que les estoy dando son importantes a la hora de coleccionar ciertas monedas o conjuntos. Los únicos juegos de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos de la época de 1982 y 1983 que contenían monedas sin circular, no de prueba, fueron los juegos de recuerdo de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Estos contenían monedas de una sola instalación de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos y se vendieron solo en la tienda de regalos de la Casa de la Moneda que las produjo. Ahora les digo lo bueno, y es que al haber una recesión masiva y hasta recortes en los presupuestos federales, hubo escasez en ciertas monedas. Así es que las monedas de 1982 y 1983 Washington Quarter son relativamente escasos en grados fuera de circulación. Si usted está confundido con lo que estoy diciendo, le daré un resumen rapidito. Cuando hay escasez en moneda, hay más demanda de parte de los coleccionistas, ya que buscan estos tipos de monedas para su colección. Aunque tendremos en consideración el grado o la condición, es por eso que vale la pena buscar las monedas de 1983, especialmente cuando se encuentran en mejores condiciones. No deseo engañarlo, les daré varios precios según donde fueron producidos las monedas. Por lo tanto, presten atención porque no quiero que se confundan. Por ejemplo, las monedas que fueron producidos en Filadelfia, 1983p, muy usada, tienen un valor nominal de 25 centavos, el mismo valor. Ahora, la moneda de 1983p en los grados ligeramente desgastados, bueno, pudieran valer entre 2 a 3 dólares, tal vez un poquito más. Entonces, las monedas que nunca se han circulado tienen un valor aproximadamente de 28 dólares a 33 según su calidad. Sin embargo, hubo una moneda de 1983p certificado por PCGS y calificado como MS67, muy valioso, que se llegó a vender en una subasta en el 2016 por la cantidad de 2.596,75 centavos. Increíble, ¿verdad? Ahora hablaré de la moneda que fue producida en Denver, la de 1983D, y sus precios de acuerdo a su grado. Obviamente, la moneda de 1983D muy gastada,
en circulación, pero bastante usadita, gastadita, tiene un valor nominal de 25 centavos, la misma cantidad. En grados ligeramente desgastados tienen un valor aproximado de $1 y a veces lo puede conseguir hasta $2 o un poquito más, pero no demasiado. O sea, ojo con eso. La moneda sin circular de 1983D tiene un valor aproximado entre 12 a 15 dólares, pudiera ser un poquito más dependiendo dónde lo está comprando. Y también hubo una moneda valiosa de 1983D certificado por PCGS y calificado como MS67. Se llevó a vender en una subasta en el 2016 por la cantidad de $1,410. Y por último, les hablaré de la moneda de 1983S, que fue producido en la Casa de la Moneda de San Francisco. Y estos son monedas de prueba. Si usted es principiante y no sabe la diferencia sobre una moneda producida para la circulación y la moneda de prueba, déjeme un comentario que con gusto le explico brevemente. Y estas monedas de prueba que solo son producidas para coleccionistas de monedas, pues tienen campos en forma de espejo, y campos me refiero a la parte más lisa de la moneda, en el fondo del diseño y sus elementos en las letras y retratos que son esmerilados. Todas las monedas de 1983S se vendieron en conjuntos de monedas de prueba. Algunos coleccionistas los separan, ¿verdad? A veces hacen eso, los separan de los conjuntos, y si se llegaran a conseguir individualmente, que yo los he visto en rollos, normalmente se venden entre $2 a $5, dependiendo su condición. Y en una subasta en el 2003 se llegó a vender una moneda de 1983S de prueba. Fue certificado por PCS y calificado como PR70D CAM de cambio. Y 70, perfección, se llegó a vender por $495. Otro detalle que quiero mencionar es que si se consiguen estas monedas de 1983 Washington Quarter con errores y variedades, pudieran ser raros y valiosos. Y les voy a dar algunos ejemplos, porque son muchos errores lo que pudieran aparecer en las monedas. Pero si tuviera una duplicación, lo que le dicen en inglés el double die, dependiendo su grado y lo drástico que sea la duplicación, pudiera estar entre 50 a $100 o un poco más. Si la moneda de 1983 con errores de banda ancha, y le estoy colocando cómo se diría en inglés, por si desean buscar más información, tendrían un valor que pudiera oscilar entre 15 a $50 o tal vez un poquito más. Ahora, si tiene un error descentrado en la moneda de 1983, pudiera comenzar alrededor de $20 cada uno, y bueno, puede aumentar, ¿verdad? Dependiendo de cuánto le falta del diseño, y si tiene la fecha, o si tiene la fecha que está completamente presente o no. Esos detallitos que acabo de mencionar llega a ser importante a la hora de dar valor. Si la moneda está certificada, como muchos de ustedes saben, su valor será mayor de acuerdo a su grado o condición. Y mire, usted siempre puede ir a diferentes sitios web como PCGS, US Coin Book, eBay, Etsy, etcétera, etcétera, donde están vendiendo estas monedas para que puedan evaluar en cuánto se está vendiendo en el mercado numismático. Y bueno, espero que toda esta información haya sido de su agrado, y si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba,
que sigan compartiendo mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y no se olviden que siempre dejo mi dirección postal para los que desean escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.